Hoy, dentro de este informativo y dentro de esta semana de rebeldía con motivo del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, vamos a seguir hablando de estos temas que nos ocupan y nos preocupan a todos, no solo esta semana, sino también el resto del año. Así que nos acompaña en plató la consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sara Simón. Gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación y, como siempre, es un placer estar aquí en la que considero también mi casa. Sin duda. Hablamos de muchas cosas que afectan a las mujeres en este día 8 de marzo, en esta semana de la rebeldía del 8 de marzo. Sigue siendo necesario. O sea, la pregunta de si es necesario o no, no, es necesario seguir hablando de todas estas cuestiones, a pesar de lo mucho que se ha avanzado en los últimos años. Bueno, es cierto que la sociedad ha avanzado muchísimo en lo que son los parámetros de igualdad, pero todavía nos queda un largo recorrido para poder conseguir una sociedad que sea plenamente igualitaria, una sociedad en la que las mujeres no solamente tengan los mismos derechos, que ya los tienen garantizados por ley, sino que tengan además las mismas oportunidades para competir en igualdad de condiciones. Estamos viendo que todavía existen muchas brechas de género. Lo existen en el mundo laboral y en el mundo económico, pero también lo vemos en el mundo de la ciencia, en el mundo del deporte, en el mundo de la cultura, donde todavía queda una asignatura pendiente, que es la incorporación de las mujeres para aportar la mitad del talento, porque al final las mujeres somos la mitad del talento de la población mundial, somos la mitad de la población y por tanto la mitad del talento. Y nos queda todavía esa asignatura pendiente, que nos podamos incorporar y que lo podamos hacer en igualdad de condiciones. ¿Se nos exige más a las mujeres por el hecho de ser mujeres? Bueno, yo creo que es evidente que las mujeres nos tenemos que esforzar el triple para alcanzar la mitad del reconocimiento de nuestros compañeros. Cuando se habla, por ejemplo, de cuotas, cuando se critica que exista una cuota o se dice que esto afecta a las mujeres porque no estamos por nuestra capacidad, lo que se ha demostrado con las cuotas es que son imprescindibles a día de hoy todavía para que las mujeres podamos ocupar estos puestos de liderazgo o que podamos estar en los puestos de toma de decisiones, porque si no, lo que sucede es que directamente no estaríamos. Y esto tiene unas causas que son, me parece, evidentes. Que las mujeres no se incorporen a los puestos de liderazgo tiene que ver con la brecha que sufrimos las mujeres a la hora de enfrentar o de afrontar las responsabilidades en nuestro ámbito laboral o, por ejemplo, en el mundo de la política. Tenemos más complicaciones y hay un dato muy curioso que a mí me parece revelador, y es que los últimos datos del CIS dicen que en la franja de edad más temprana, cuando las personas se incorporan al mundo laboral, no existe brecha salarial entre mujeres y hombres. Es más, las mujeres cobran un poco por encima de los hombres, pero vamos viendo cómo a lo largo del desarrollo de la carrera profesional las mujeres se van quedando atrás. Y esto tiene una consecuencia, tiene unas causas que son evidentes. La primera es la de combinar el desarrollo de nuestra vida profesional con otras cuestiones como puede ser, por ejemplo, la maternidad. Las acciones de corresponsabilidad, que no de conciliación, porque no somos las mujeres las únicas que tenemos que conciliar nuestra vida profesional con nuestra vida laboral. Tenemos que conciliar nosotras y tienen que conciliar ellos, y por tanto tendremos que empezar a hablar de corresponsabilidad, de cómo los cuidados se reparten de igual manera entre las mujeres y los hombres. Y esto hace también que haya una brecha, que se vaya ampliando esa brecha laboral y que sea más difícil para las mujeres, que normalmente son las que asumen las reducciones de jornada para el cuidado de hijos o hijas. Fijaros, os voy a dar un dato. En Castilla-La Mancha 380.000 personas tienen una reducción de jornada y de ellas el 92% son mujeres para el cuidado de sus hijos o hijas. Y eso implica que estas mujeres tienen más difícil acudir a cursos de formación o de tener un ascenso en el trabajo porque tienen otras obligaciones o porque han decidido asumir otras obligaciones o porque la sociedad les está diciendo que su obligación es asumir esas obligaciones y por tanto tienen más difícil llegar a puestos de liderazgo. Y si no hay cuotas, muchas veces las mujeres no llegamos. Por eso es imprescindible a día de hoy que esas cuotas sigan existiendo, para que tengamos el compromiso firme de que las mujeres tienen que estar también en los puestos de las tomas de decisiones. Hablaríamos de igualdad real si no fuera necesario establecer esas cuotas, sin duda. Es obvio, es obvio. Llegaría ese momento en el que podríamos hablar de igualdad real, en el que
las mujeres y los hombres pudiésemos llegar con las mismas oportunidades a cualquiera de los puestos. Pero ahora todavía está demostrado que no. Hay partidos políticos, por ejemplo, que no incorporan a las mujeres en sus listas o lo hacen cumpliendo los mínimos que les establecen esas cuotas. Pero si no, vemos cómo no se incorporarían. Yo desde luego que estoy orgullosa, ¿no?, de pertenecer a un partido que desde hace mucho tiempo lo tuvo claro y que impuso la necesidad de que las mujeres estuviésemos, pero no solamente que estuviésemos en el 50% o en el 40 o 60%, sino que además lo hiciésemos con listas cremallera, que estuviésemos en los puestos de representación, porque si no también se ve que hay muchas veces que las mujeres están por obligación, pero no están en los puestos de toma de decisión, sino que están en otros puestos en los que no se toman esas decisiones y por tanto, como digo, es imprescindible a día de hoy que esas cuotas existan, porque si no, habría en muchos lugares donde las mujeres todavía no habríamos conseguido llegar. Estamos hablando mucho esta semana de brecha salarial, pero también la situación de cómo nos afecta el desempleo a las mujeres es algo a destacar, es algo que también nos hace reflexionar. Sí, claro, eso tiene que ver mucho también con la brecha salarial y cómo las mujeres nos incorporamos al mercado laboral y en qué condiciones lo hacemos también, ¿no? Desde luego que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene el claro objetivo de seguir trabajando para que cada vez más mujeres estén incorporadas al mercado de trabajo. Desde 2015 se ha reducido la tasa de paro femenino en casi 16 puntos, reduciéndolo casi a la mitad. Cuando llegamos estaba la tasa de paro femenino en un 33% y ahora estamos en torno al 16%. Pero además también tratamos de hacerlo para que las mujeres se incorporen en mejores condiciones, no tanto en trabajos más feminizados, sino que también lo hagan en puestos de trabajo que tienen mejores condiciones laborales. Y desde luego que también estamos apostando de una manera clara y determinante porque cada vez más mujeres puedan emprender, se puedan convertir en autónomas. Desde 2015 ya tenemos en Castilla-La Mancha 6.200 mujeres más que han decidido emprender su negocio. Ya las mujeres que somos o que son autónomas representan el 32% de todo ese conjunto de personas emprendedoras de la región y se hace a través de incentivos para la contratación de mujeres, de manera fija y sobre todo también para la incorporación de esas mujeres que están en una situación más complicada, que son víctimas de la violencia machista, para que se incorporen, para que puedan tener una oportunidad laboral y que esto también suponga que tengan las herramientas para romper con su maltratador, para salir de esa espiral del terror. Como digo, es algo que nos ocupa y que nos preocupa. La incorporación de la mujer al mundo laboral en igualdad de condiciones es uno de los objetivos claros del Gobierno de Castilla-La Mancha. Si no me falla la memoria, en Sigüenza pudimos ver un escaparate para visibilizar a esas mujeres emprendedoras. Sí, claro, efectivamente, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. Si no recuerdo mal. Sí, exactamente. Hubo una feria de mujeres emprendedoras, porque cada vez son más las mujeres que deciden emprender y sobre todo cada vez son más en nuestro mundo rural, en nuestros pueblos, donde estamos viendo cómo también con esa ley pionera contra la despoblación aquí en Castilla-La Mancha, que está ayudando ya a fijar población, por primera vez hay comarcas de nuestra provincia como la Serranía, la Sierra Norte o todo el señorío de Molina, están incrementando la población y estamos viendo cómo muchas mujeres están afianzando su residencia en nuestros pueblos, haciéndolo también a través de montando sus negocios o su vida profesional, desarrollando su vida profesional allí. Y lo hacen porque cuentan también con ayudas del Gobierno regional. Hasta 5.000 euros tienen todas las personas que quieran emprender, pero con un objetivo especial puesto en las mujeres, tratando de conseguir que esos negocios perduren en el tiempo, que en ese segundo año de vida de esos negocios tengan también una ayuda extra del Gobierno regional para que se puedan mantener. Hablaba de negacionismo. ¿Cómo afecta a la corriente negacionista a los avances que se han podido dar hasta el día de hoy? Bueno, estamos viendo cómo preocupantemente, efectivamente, hay discursos negacionistas que se están instalando. Yo creo que en este país habíamos conseguido llegar a un consenso entre todas las fuerzas políticas y también entre la sociedad, ¿no? Había muchas cosas que, aunque había gente que las pensaba, no se atrevía a decirlas en voz alta. Y hemos visto cómo la irrupción de algunos partidos o de un partido que viene a negar, por ejemplo, la violencia que sufrimos las mujeres por el mero hecho de ser mujeres o a tratar de chiringuitos las medidas que ponemos en marcha para favorecer la igualdad entre las mujeres y los hombres, estamos viendo cómo también ha tenido un impacto en la sociedad, cómo hay personas que dicen, bueno, si nuestros representantes públicos están asumiendo estos discursos, ¿por qué
yo tengo que estar callándome algo que quizá pensaba. Y por tanto, tener estos discursos negacionistas en las instituciones es muy dañino. A mí me preocupa mucho que un partido como Vox haya llegado a las instituciones y esté negando, por ejemplo, la violencia machista, esté obligando a eliminar puntos violeta o esté recortando en políticas de igualdad. Ayer mismo escuchábamos a una concejala de Vox en un pueblo de Toledo, en Talavera, decir que a las mujeres en este 8 de marzo hay que enseñarlas a defenderse físicamente porque ellas tienen que aprender a decir no, tienen que, si se las ataca es su responsabilidad. Estaban culpando a las mujeres de sufrir estos ataques y por tanto me parece peligrosísimo que asumamos estos discursos y me parece desde luego muy preocupante que un partido de Estado, un partido que siempre he entendido de Estado como el Partido Popular, no aísle a quien está negando la violencia de género. Es más, no es que no les aísle, es que les ha abierto las puertas de las instituciones, les ha abierto las puertas donde se toman las decisiones, que afectan directamente a la vida de todas las personas y en especial a la vida de las mujeres. Como decía, se firmaron acuerdos muy alegremente en el mes de mayo y después se fue viendo cómo efectivamente esos acuerdos se traducían en políticas. Aquí en Guadalajara lo vimos muy pronto, ¿no? En el mes de septiembre vimos cómo Vox obligó a cambiar los nombres de puntos violeta por puntos de seguridad, por puntos en los que no había ningún impedimento para que se pudiesen encontrar la víctima y el agresor, porque eran puntos de seguridad para todas las personas. Creo que eso es poner en riesgo a las mujeres y sobre todo no dotarlas de espacios seguros. Consejera, al margen de en esta semana, con motivo del 8 de marzo, que estamos todos los días hablando de este asunto, ¿es necesario que no se nos olvide el resto del año? Es imprescindible. Los días internacionales nos dan la oportunidad de poner el foco, de hablar de algunas cuestiones, pero las políticas de igualdad se tienen que hacer de manera continua, cada uno de los días del año y sobre todo de manera transversal. Yo estoy muy orgullosa de pertenecer a un gobierno y de formar parte de un equipo, el del presidente Emiliano García Paje, que tiene clarísimo que tenemos que trabajar de manera transversal en las políticas para conseguir una sociedad más igualitaria y más justa. Desde todas las consejerías se tiene esta perspectiva a la hora de poner políticas en marcha, como hablaba anteriormente con el tema de los incentivos para la contratación de mujeres o especialmente para mujeres que son víctimas de la violencia de género, pero también, por ejemplo, desde la Consejería de Fomento, cuando se ponen a disposición viviendas para personas vulnerables, pero especialmente y con ayudas específicas para mujeres que son víctimas de la violencia de género, desde luego que, por ejemplo, en educación o también en agricultura, en la Consejería de Agricultura y cómo también tienen claro que las mujeres somos un elemento transformador de nuestro mundo rural y también de la agricultura de esta región. Por tanto, las políticas se tienen que aplicar de manera transversal y desde luego que se tienen que aplicar todos los días del año. Para terminar, y aunque no tiene nada que ver con el tema del 8M, entenderán que siendo de aquí Sara Simón, la consejera de Igualdad, y habiendo tenido responsabilidades en el Ayuntamiento de Guadalajara, me imagino que tiene algún tipo de opinión, que ya le hemos oído en alguna ocasión, sobre un tema de rabiosa actualidad, que es ese proyecto de la Ciudad del Cine que puede afectar a Guadalajara, y ese posicionamiento, ese enconamiento entre Junta de Comunidades y Ayuntamiento de Guadalajara. No sé cómo valora el posicionamiento tanto del equipo de gobierno como de los partidos que tienen representación en el Ayuntamiento de Guadalajara, que no ven con buenos ojos ese proyecto. Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que estoy tremendamente ilusionada con este proyecto, con esta apuesta del presidente Emiliano García Paje por la ciudad de Guadalajara, una vez más, ¿no? Recordemos que el gobierno de Castilla-La Mancha, el gobierno de Emiliano García Paje es el gobierno que más ha invertido en la ciudad de Guadalajara. Estamos hablando de este hospital universitario, estamos hablando de nuestro campus que va a venir a transformar la ciudad, del centro de salud de Los Valles, de la nueva residencia de Los Olmos, de las viviendas y centro ocupacional para personas con algún tipo de discapacidad. Estamos hablando también de la apuesta por la Casa del Cuento, que tiene una financiación del gobierno regional, y estamos hablando también ahora de esta apuesta de la ciudad del cine en la ciudad de Guadalajara. Eso se traduce, créeme, Rosa, en muchos millones de euros que se invierten en la ciudad de Guadalajara por parte del gobierno regional. Pero como decía, a mí me hace especial ilusión que el gobierno de Castilla-La Mancha apueste por este proyecto y apueste por este proyecto aquí, en la ciudad de Guadalajara, que está íntimamente relacionada con el mundo del cine, donde ya se han venido realizando rodajes
durante los últimos años, donde las series más importantes que se han emitido en las grandes plataformas se han rodado aquí, en la ciudad de Guadalajara. Y cuando anteriormente, como bien has dicho, yo tenía otras responsabilidades en el Ayuntamiento de Guadalajara, el Gobierno de Castilla-La Mancha nos dijo que existía esta posibilidad y que si al Ayuntamiento de Guadalajara le interesaba que la Ciudad del Cine viniese a Guadalajara, desde luego que ellos estaban dispuestos a apostar por este proyecto. Dijimos que sí, obviamente que sí, porque es un proyecto transformador para la ciudad de Guadalajara, desde el punto de vista cultural, pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista turístico. ¿Y por qué digo desde el punto de vista económico? Porque tener aquí la ciudad del cine, tener aquí el plató de exteriores y de interiores de época, de principios del siglo XIX, más grande de Europa, se traduce en puestos de trabajo directos, pero también en otros puestos de trabajo que se van a generar alrededor. Significa que aquí vendrán grandes rodajes, sí, y que eso conllevará que empresas de la ciudad puedan colaborar, empresas de catering, empresas de montajes, empresas de alquiler de vehículos, de alquiler de maquinaria, de decoraciones, carpinteros, electricistas, peluquería, vestuario, etcétera, etcétera. Significa que eso también va a generar una sinergia importantísima en la ciudad de Guadalajara. Pero es que además la ciudad del cine, el proyecto de la ciudad del cine está íntimamente relacionado también con lo educativo y en cómo allí también va a haber espacios formativos, no solamente en estos oficios tradicionales que son imprescindibles, por ejemplo, para la realización de decorados, sino también para lo que es el mundo audiovisual y el mundo sobre todo de la animación y del videojuego. Pero es que aquí ya hay una gran oferta formativa pública en la ciudad de Guadalajara, tanto en grados como en el grado de audiovisuales de la Universidad de Alcalá, sino también como en educación en los centros educativos, con grados de formación profesional íntimamente ligado con el mundo del cine y cómo estas personas que se están formando van a poder tener o podrían tener una oportunidad en todo este proyecto en la ciudad del cine. Y además también como este espacio va a ser un espacio abierto a la ciudadanía y en contra de lo que se está trasladando, no se va a cerrar en ningún momento al tránsito de personas, se cerraría en el caso de que hubiese algún rodaje puntual, como sucede en la actualidad, como sucede cada día que se están realizando rodajes allí. Pero se traduciría también en que muchas personas podrían venir a nuestra ciudad a ver ese Museo del Cine, ese Paseo de la Fama, esos escenarios donde se están rodando las series que ven. Va a haber o podría haber espectáculos inmersivos también, como por ejemplo ocurre en Puy de Fou. Por tanto, haría que muchas personas vendrían a ver esta ciudad del cine y eso se transformaría desde luego en un impacto económico en nuestros hoteles o en nuestros restaurantes. Como digo, es un proyecto transformador para la ciudad de Guadalajara. Yo creo, espero y confío que el Ayuntamiento sepa aprovechar esta oportunidad, que sepa seguir la senda que se inició en su momento, que fue la de decir, oye, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a ver cómo esto es posible, cómo podemos hacerlo posible para que la ciudad del cine venga a la ciudad de Guadalajara y no tengamos que ver cómo se va a cualquier otro lugar cercano, sino que se pueda realizar aquí. Yo estoy convencida de que el Ayuntamiento no va a perder esta oportunidad y desde luego que me sorprende también el comportamiento que están teniendo otros grupos municipales, desde luego que me sorprende, porque no hace tanto tiempo estaban pidiendo que en Guadalajara se hiciese la ciudad del cine y ahora parece que les parece lo peor del mundo. Yo creo que cuando se apuesta por la cultura, cuando se dice que queremos una Guadalajara que sea diferente, que esté a la vanguardia, tenemos que aprovechar las oportunidades, tenemos que poner toda la carne en el asador, tenemos que unirnos para que estos proyectos salgan adelante. En estos días en los que estamos viendo también como hay movimientos culturales o eventos culturales que están teniendo algún tipo de dificultades, yo quiero pedir también en estos momentos que tengamos la altura de miras suficiente para poner por encima los intereses de la ciudad de Guadalajara, para que pongamos por encima esos intereses y para que este proyecto pueda ser posible aquí en la ciudad. Pues estaremos muy pendientes para ver qué es lo que ocurre finalmente con esa ciudad del cine del Fuerte de San Francisco. Sara Simón, consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por acompañarnos y por aportar también su granito de arena en esta casa, en esta Semana de la Rebeldía con motivo del 8 de marzo. Gracias. Pues sabéis que es un placer para mí siempre estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos repasando otros temas que son de actualidad y que tienen que ver mucho con la vida de la ciudad de Guadalajara y de la provincia.